hacemos una pequeña reflexión de la palabra que corresponde al Evangelio de Marcos. Así que los invito a que vayamos al Evangelio de Marcos y vamos a leer toda la sección completa. Desde Marcos capítulo 4, vamos a leer los versículos desde el 21 hasta el 34. Marcos 4, versículos del 21 al 34. Dice así la palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oigan. Les digo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano hirviendo en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, y cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo esto, les declaraba todo. Muy bien, como podemos ver, Marcos en su evangelio nos está hablando acerca del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey que había sido prometido desde tiempos antiguos. Ese Rey porque había sido demostrado por todas las profecías de las Escrituras que se cumplían en Él, y su autoridad se evidenciaba en el hecho de que Él podía sanar enfermos, echar fuera demonios como nadie jamás lo ha hecho ni lo volverá a hacer. Él echaba fuera demonios y sanaba enfermos de una forma incomparable, a veces sin necesidad de hacer nada. A veces la mujer de flujo de sangre solamente tocó el borde de su manto y fue sana. El Señor ni siquiera prácticamente se enteró, Él supo qué pasó, pero fue después de que había pasado. Es que Él vino a saber de que la mujer había sido sanada por Él, por la fe que ella tenía, porque así era el poder que Él poseía. Era el Rey que había sido designado desde tiempos antiguos, y como Él es el Rey, Él viene solo, no viene, Él viene con su reino, Él viene a traer su reino. Un rey no anda sin reino, un rey sin reino no es rey, necesita tener un reino. Para que este reino se dé, ¿qué hace el rey? El rey lo que hace es que Él viene a buscar súbditos para Él. Estos súbditos son aquellos que, siendo del reino del diablo, del reino del pecado, se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo, y Cristo transforma sus vidas, y Cristo transforma sus vidas de manera que ahora pasan a ser parte del reino de Cristo. A causa de que el Señor predicaba la palabra de Dios, vemos que Él tenía un grupo de discípulos, y que habían personas, discípulos que le seguían, pero también habían inmensas multitudes que le seguían, aunque eran muchísimos en realidad. De todos esos eran solamente unos cuantos, mínimo si acaso 12, y los discípulos que le seguían a Él. En Mateo se nos habla de unos 72. En total no llegaban ni a 100, sin embargo al Señor le seguían más de 5,000, por lo que sabemos del relato de la multiplicación de los panes. Pero toda esa gente, en su gran mayoría, lo que buscaban era un beneficio personal del rey. Lo que buscaban no era al rey, no era el reino, sino lo que el rey podía darles a ellos. ¿Qué era lo que ellos podían sacar de él? Eso era lo que ellos buscaban. Entonces, no solamente estaban estas personas, también estaban los religiosos que decían que eran siervos de Dios, pero en realidad cuando vieron al rey lo rechazaron y dijeron: todos los milagros que te hace, como no podían explicarlo ni decir que era puro cuento, ¿qué hicieron? Dijeron: los hace por el poder del diablo. Y después de esto el Señor los confrontó ciertamente y les dijo que lo que ellos decían no tenía sentido. Sin embargo, después de esa ocasión el rey ya no les habló claramente, sino que les hablaba por parábolas. Les hablaba por parábolas para que solamente los que fueran siervos suyos entendieran. Los que eran siervos de Dios podrían entender las parábolas, que tenían un corazón dispuesto y humilde. Los otros decían: no, yo lo que creo es la tradición que me enseñaron a mí.
Y eso que este está diciendo es puro cuento, así que no se ponían a investigar qué era lo que significaban las parábolas, no les interesaba. A los que eran discípulos decían, nosotros no entendemos, y se acercaban y les decían, maestro, enséñanos porque queremos saber la parábola. O sea, les preocupaba saber la parábola. Y ellos se acercaron y le preguntaron acerca de la parábola que él les había comentado, que era la parábola del sembrador. Cuando vimos esa parábola, vimos que en esa parábola se nos habla de la respuesta que tienen las personas cuando es predicado el Evangelio. Vimos entonces que habían 4 tipos de respuestas. Una respuesta que es cuando la palabra es la semilla, cuando esta cae junto al camino, no produce fe, porque no se entierra la semilla en el corazón, de manera que la persona es indiferente, ni le va ni le viene, ni le va ni le viene la palabra. Puede que aún se enoje por el momento, por lo que se le está diciendo, pero eso no le va a transformar la vida de ninguna manera. Lo poco que haya entrado en su mente y en su corazón, el diablo se lo quita. Otro tipo de personas son aquellas que cuando llega la palabra, en ella se produce una fe superficial. Este es el camino pedregoso, el terreno pedregoso. Buen terreno por arriba, pero por abajo está lleno de pura piedra, de manera que la palabra no puede crecer en su corazón. Estas personas entonces tienen una fe superficial, su fe es simplemente por encimita. Cuando vengan las dificultades, ahí se les acabó la fe. Luego dice que hay otro tipo de personas que son las que tienen una fe que es mundana. ¿Por qué es mundana? Porque esa fe, además de la semilla de la palabra, tiene también la semilla de los espinos, y ambas crecen juntas. Y a medida que van creciendo, los espinos ahogan la planta y hacen que muera. Eso es lo que pasa. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que tienen una fe que es un amor a Dios mezclado con un amor al mundo, porque aman a los dos y quieren servir a los dos señores. Estas personas entonces tienen una fe mundana, que va a hacer que eventualmente se aparten de la fe, o peor aún, nieguen la fe y inventen una nueva religión o algo así, que se acomode más a su fe mundana. Y por último están el verdadero terreno, que son aquellos que reciben la palabra y la creen. En esto se produce una fe verdadera, una fe verdadera. Esa fe verdadera es la que transforma la vida de las personas. Es la que llama a los que son verdaderos ciudadanos del reino. Entonces, debido a esta palabra podemos darnos cuenta de que en el reino pueden haber entonces cristianos que aparentan ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Igual pueden haber personas que se creen que son cristianas, pero que en realidad no lo son, porque están amando al mundo al mismo tiempo que a Dios. Se creen creyentes, pero en realidad no lo son. Y hay personas que son verdaderamente cristianas, verdaderos creyentes. Entonces el rey, después de que les explica la parábola a sus discípulos que hacen, él ahora les explica cómo pueden diferenciar ellos mismos qué tipo de terreno son, si son superficiales, mundanos o verdaderos creyentes. Y para eso les va a decir cómo son los verdaderos creyentes, y eso lo hace mediante 4 parábolas. La vez anterior hablábamos entonces de la parábola de la luz, ¿cierto? Y decíamos que una característica de un verdadero cristiano, ¿cuál es? De un verdadero ciudadano del reino, que obedece el mandato del rey. Es el rey, les manda que hagan algo. ¿Qué es lo que les manda? Que vayan y prediquen el Evangelio por todas partes, ¿cierto? Y hagan discípulos para Él. Él está dando ese mandato. Como Él está dando ese mandato, y como son sus siervos, los ciudadanos de su reino, ¿qué hacen? Obedecen el mandato de su rey. Obedecen el mandato de su rey. Si ese fuera otro rey, ¿saben que Corozal no es un reino? El rey de Corozal manda. No, los que son de Corozal obedecen. Los que son de Sincero y Morroa no tienen nada que ver con eso. Ah, sí, por allá el rey de Corozal está mandando que hagan eso. No tiene nada que ver con nosotros, porque no son de ese reino. Así pasa con el reino de los cielos. Los que son del reino de los cielos obedecen al rey de los cielos y obedecen su mandato. Y como decíamos la vez anterior, esto tiene que ver en parte con la responsabilidad nuestra, pero también tiene que ver con la obra de Dios en las personas, que transforma a las personas y hace que tengan esos deseos en sí de obedecerle a Él. En esta ocasión entonces vamos a ver la segunda parábola y la segunda característica que nos dice el Señor acerca de los que son ciudadanos del reino de Dios. Así que los invito a que vayamos una vez más a Marcos 4. Vamos a leer los versículos 24 y 25, que dice: les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En esta parábola el Rey nos va a decir entonces la importancia del oír.
De hecho, el versículo 23 dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y ahora va a aclarar qué quiere decir eso. Por eso en esta característica vemos que los ciudadanos del reino escuchan la voz del rey. Escuchan la voz del rey, no escuchan otras voces. Primero vemos que él les dice, la parábola dice, les dijo también. Ese les dijo también, que dice ahí, que nos está diciendo que no es la misma parábola anterior. Esta es otra parábola. ¿Y a quién se la está diciendo? ¿A todo el mundo? No, porque el rey le acabó de aclarar la parábola del sembrador a sus discípulos. Le dijo la parábola de la luz a sus discípulos, y ahora dice esta otra parábola a sus discípulos, de manera que esta parábola es para los discípulos, y eso es una parábola diferente. Por eso vemos la diferencia que existe entre ambas parábolas. ¿Y a qué se nos manda a que hagamos en esta parábola? Dice: mirad lo que oís. ¿Qué significa eso? Mirad lo que oís. ¿Cómo vas a ver lo que oyes? Básicamente, obviamente no se refiere literalmente a que vas a ver lo que oyes, sino que está diciendo: presten atención a ver qué es lo que ustedes están oyendo. Presten atención a ver qué es lo que están oyendo. Pongan atención. Primero él va a explicarles algo muy importante, así que debían poner atención a eso que él está diciendo. Pero no solamente eso, sino que les está haciendo un llamado a que ellos deben evaluar lo que están oyendo. Deben evaluarlo. Mirad lo que oís. O sea, presta atención a lo que oyes. Evalúalo. Evalúa lo que estás oyendo. Básicamente nos está diciendo que seamos como los bereanos. En Hechos 17:11 se nos dice que los bereanos, dice la palabra, y estos, hablando de los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo venía y les predicaba la palabra y los alababa. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba la palabra, que hacían ellos, miraban a ver en las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad, palabra de Dios, o eran puros cuentos que él se estaba inventando. O sea, ellos no entraba entero todo lo que Pablo les decía, sino que los evaluaba. Y Pablo los alabó por eso, porque están haciendo correctamente, porque me están evaluando. ¿Y con qué me están evaluando? ¿Con qué me están midiendo a mí? Con la medida esencial, la palabra de Dios. Con eso me están midiendo, por eso los alabó, porque están haciendo lo correcto. Así nadie podrá engañarlo, porque si todo el que viene a predicar lo examinan por medio de la palabra para ver si lo que dice es verdad, entonces verdaderamente no serán engañados. Así que lo que el rey está diciendo aquí es que los verdaderos creyentes, los verdaderos ciudadanos del reino, ¿qué hacen? Ellos no se creen todo lo que se les dice. No se creen todo lo que se les dice, sino que evalúan para ver si lo que se les dice es en realidad palabra de Dios, y lo evalúan apropiándose de ello. Muchas veces se escucha a las personas que dicen: no hagas eso, porque el pastor dijo que no hiciéramos eso. Él otra vez estaba predicando y enseñó eso. ¿Y el pastor de dónde sacó eso? No, yo no sé, él lo dijo. Pero otra cosa es que yo diga: no, la Biblia dice esto y esto y esto. Eso lo aprendí de lo que predicó el pastor, pero es mío, porque yo no estoy citando al pastor, estoy citando la Biblia. Es diferente. ¿Por qué? Porque como escudriñé lo que el pastor en este caso dijo, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy adueñándome de ese conocimiento. Estoy adueñándome, como vi, si es bíblico, ahora es mi conocimiento. No es porque el pastor lo dice, es porque la Biblia lo dice. Es porque la Biblia lo dice. Los creyentes deben evaluar a quien está predicando la palabra. El apóstol Juan lo dice, primera de Juan 4:21 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí no significa que vas a creer que te va a aparecer un espíritu y le vas a creer, sino que escuche las palabras de qué espíritu viene. Porque la palabra de Dios, ¿quién la escribió? El Espíritu de Dios. Dice que las Santas Escrituras son inspiradas por Dios, fueron escritas por el Espíritu Santo. Él las inspiró. ¿Y qué pasa? Hay muchas personas que predican una palabra, pero que sus palabras no vienen del Espíritu de Dios, sino que vienen de otros espíritus que han salido por el mundo. Entonces dice Pablo: no creáis a todo espíritu, no creáis todo lo que os enseño, sino que debes hacer, evaluarlo, debes probar los espíritus. ¿Cómo pruebo yo si lo que me están diciendo es conforme a la palabra de Dios? Con la Biblia en mano.
leyendo el versículo que supuestamente está explicando la persona y ver si está hablando de eso. Porque yo les leí ahora Marcos 4, 24, 25. Yo pude haber leído ese versículo y ahora ponerme a echar cuento de otra cosa, de lo que me pasó el otro día. Y pasarme ahora media hora hablando de eso y al final oramos y decir que prediqué. Pero si no estoy explicando esos versículos que yo acabé de leer, no estoy haciendo nada. Así se prueba la palabra de Dios. ¿Cómo pruebo yo un espíritu? A un espíritu de alguien que está predicando la palabra de Dios, viendo si lo que está diciendo es conforme a la palabra de Dios. Por eso no se trata de que traigan entero lo que Jorge está diciendo. Si miren en la Biblia para ver si lo que él está diciendo es verdad, o si son puros cuentos que se está inventando. Eso es lo que está diciendo. Debemos siempre tener presente que ¿qué es la predicación? La predicación es un medio de comunicación. La comunicación tiene 4 elementos: emisor, receptor, canal y mensaje. ¿Cuál es el emisor? ¿Seré yo? Yo no soy el emisor. El emisor es Dios. Los receptores son los que escuchan la palabra. Lo que se está predicando es el mensaje. ¿Yo qué soy? El canal, el medio. Como si yo estuviera hablando por un parlante desde otra parte lejana. Yo sería el parlante que está sonando simplemente, diciendo lo que Dios dice. Por eso no se debe tomar como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Se debe escudriñar para ver si en realidad el que está del otro lado del parlante es Dios y no es otro. Porque el que predica solamente es un medio de comunicación que Dios está utilizando. Lo que está predicando, el mensaje, es el mensaje que se está dando, que es la palabra de Dios. Ustedes reciben la palabra de Dios, pero el que la está emitiendo es Dios. Y yo no estoy predicando algo que me pasó a mí esta mañana. Estoy predicando lo que la Biblia dice. Si yo fuera así, yo cada vez que nos reuniéramos predicar algo diferente. Pero tal es así, que por eso mismo nosotros tenemos cuidado de predicar cada vez que nos reunimos de manera consecutiva. Hace 8 días predicamos Marcos 4, 21 a 23. Ahora que sigue, 24 y 25. La próxima vez, de 26 en adelante. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios estableció y hasta en eso debo tener cuidado de hacerlo. Porque debe darme temor de que yo en realidad que esté hablando, yo estoy hablando en vez de Dios. ¿Y qué tal que yo digo una barbaridad? Les estaría diciendo a ustedes que Dios la está diciendo. Y yo me estaría metiendo en un problema con Dios por ello. Porque estaría diciendo algo que Dios no ha dicho. Entonces debemos tener mucho cuidado de que lo que escuchemos sea la palabra de Dios. Como ya dijimos, ¿cuál es la palabra de Dios? Lo predicó el hermano el domingo, él predicaba, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura a la que Pedro se refiere ahí? Lo veíamos el domingo. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Porque cualquier otra palabra profética puede ser que venga de Dios, como puede ser que se la esté inventando el que la esté diciendo. Entonces uno no está seguro acerca de eso, pero con la palabra de Dios uno puede estar seguro. Dios no miente con su palabra. Dios no miente con su palabra es verdad. Y por eso ese es el criterio que nosotros tomamos para evaluar al que está enseñando la palabra de Dios. Ese es el criterio. Y el Señor nos aclara la gravedad de lo que los que están oyendo, los ciudadanos del reino, la gravedad de la responsabilidad que tienen respecto a esta característica. Y es que ellos, así como ellos juzgan al que está enseñando la palabra, así lo juzga Dios también a ellos. Por eso Él dice, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Con qué seremos medidos cuando escuchemos la palabra de Dios? Con lo que nosotros medimos al que está predicando la palabra de Dios. Si nosotros lo medimos conforme a la palabra de Dios, entonces con eso se nos medirá a nosotros. Pero si no lo hacemos de esa forma, no se nos medirá de esa forma. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, que vamos a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eso es interesante porque vemos que ¿qué es lo que caracteriza a los siervos del rey? Ellos escuchan la voz del rey. El Señor Jesús lo dijo en Juan 10:27.
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué dijo eso? En el contexto de que él está diciendo qué estaba pasando, los fariseos, como siempre, enseñaban otras cosas diferentes al Señor, y él enseñaba la palabra de Dios. Dice, ustedes no quieren creer a lo que yo les estoy diciendo porque ustedes no son mis ovejas, son ovejas de otro, no son de mi reino, son de otro reino. Por eso no quieren recibir lo que les estoy diciendo. Pero los que son de Dios, eso reciben la palabra de Dios. Nosotros sabemos el pasaje en Juan que dice que después de que el Señor multiplicó los panes, la gente se fue siguiendo y persiguiendo porque querían hacerle un rey, que fuera el rey de los judíos y venciera a los romanos. Y él les dijo que no, que él no había venido a eso. ¿Y qué pasó? Que toda esa gente, los 5,000 que querían hacerlo, se fueron. Y nada más quedaron unos cuantos, los discípulos y otros. Entonces el Señor les preguntó, ¿ustedes también se van? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, cuando él hizo eso, él filtró. Dijo, estos no son mis ovejas, se van a ver. Les dijo que él no venía a eso. Esas que no eran sus ovejas, se fueron, aunque eran, y nada más quedaron unos cuantos. Esos cuantos que quedaron fueron los que pasaron el filtro y eran sus ovejas, los ciudadanos del reino. Eso era. Ese era el caso de los fariseos. Los fariseos, ¿qué hacían? Ellos seguían tradiciones y costumbres. Ellos medían al rey. ¿Y con qué lo medían? Con las tradiciones y costumbres de ellos. Ellos decían, mi papá fue judío, yo soy judío, a mí me enseñaron esto y esto y esto, porque el rabino tal dijo así. Ellos no decían la Biblia dice, decían el rabino, fulano de tal dijo esto. Entonces, ¿qué hago yo? Este está diciendo unas cosas, lo que él está diciendo es diferente a lo que dijo el rabino. O sea, estaban midiendo a Jesús los fariseos con la medida de sus tradiciones. ¿Y cómo lo encontraron? Este no es el Mesías, este es el diablo. Esa fue la conclusión. ¿Por qué? Porque lo estaban midiendo con sus tradiciones, no con la palabra de Dios. De haberlo medido con la palabra de Dios, se hubiesen dado cuenta de que en realidad que les estaba enseñando la palabra de Dios. Él les estaba enseñando la palabra de Dios. Si ellos hubiesen medido correctamente. Eso es lo que pasa. Ellos no eran del reino de Dios, eran del reino del diablo, y así se les estaban filtrando. Por eso el Señor en Juan 8:44 les dice que ellos son hijos del diablo. Dice que su padre es el diablo, porque ellos hacen las obras de su padre. Es decir, tienen las características del reino del diablo. Obviamente que son ciudadanos del reino del diablo, no son ciudadanos del reino de Dios, no son ciudadanos del reino de Dios. Y eso es algo muy común. En una ocasión yo estaba hablando con alguien que estaba estudiando para ser sacerdote y hablábamos acerca él decía acerca de la virginidad de María. Y miramos por la Biblia los versículos y dije, no, mira, y ahora le mostré los versículos que demostraban que María no pudo ser virgen toda su vida. Porque esa era una creencia que no sé, me dijo, no, pero y yo le pregunté por los versículos y no sabía versículos, aunque estaba estudiando para eso. Entonces me dijo, no, listo, mañana hablamos y yo te demuestro que la Biblia sí dice eso. Y cuando hablamos al día siguiente, le hablé del tema, ¿y qué me dijo? No, yo hablé con mi párroco, y él me dijo que la tradición católica dice que en el año 700 el Papa no sé qué dijo que María fue virgen toda su vida. Y por eso creemos esto. O sea que al final no citó ninguna cita bíblica, citó lo que decía la Iglesia Católica, la tradición de la Iglesia Católica Romana, pero no citó la Escritura. Entonces él que decía, yo creo esto porque el párroco lo dice, porque la tradición de la iglesia lo dice. Es lo que decíamos hace rato, en muchas iglesias la gente cree en las cosas porque el pastor lo dice, porque el que está predicando lo dice, pero en realidad no miraron la Escritura para ver si eso es así o no. No lo han mirado, sino que ellos prefieren escuchar lo que les dice que está predicando, porque si el que predica bien y le dice a la gente lo que la gente quiere oír, y vienes enfermo y dicen que te van a sanar, por ejemplo, eso es algo que quieres oír. Pero si tú vienes enfermo y te dicen que eres un pecador y que si no te arrepientes te vas al infierno, eso no quiero oír. Pronto quisiera que me lo dijesen, si me lo van a decir, me lo decoren un poquito, porque no me gusta así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tergiversando la palabra de Dios. Y lo que estoy diciendo es mitad palabra de Dios y mitad palabra mía. Es decir, mitad verdad y mitad mentira. Algo que es mitad verdad y mitad mentira, ¿qué es? Mentira. No hay una verdad que sea verdad. Para que algo sea verdad tiene que ser totalmente verdad. No puedo decir algo que sea mitad verdad y mitad mentira. Eso es una mentira.
Entonces, vemos que así es como se evidencia quiénes son del reino de Dios y los que no. Los que son del reino de Dios, cuando escuchan la palabra, les confronta y dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? No es que van a decir enseguida, sí, lo que dijo que está. Tampoco que van a decir, porque si no tienen un fundamento no van a decir que no. Nada más que ya sepan por la Biblia que está equivocado, que está predicando, sino que dicen, voy a ver para ver si eso que está diciendo en realidad que es lo que la Biblia está tratando de decir ahí. Voy a ver para ver si es. Los que no dicen, no, yo prefiero, a mí no me gusta como predicas tú, me da miedo, me da cosas en el estómago, siento que me siento mal. Entonces, mejor voy y me busco a alguien que me diga lo que yo quiero oír. Eso es lo que hacían los fariseos. Y ese era el peligro en el contexto inmediato del Señor Jesús. Porque había muchas personas que estaban siguiendo al Señor Jesús. ¿Qué pasaría entonces cuando los fariseos les dijeran cosas diferentes a lo que el Señor le había dicho? Lo que los fariseos nos dicen nos parece mejor. Si iban ahí con los fariseos, iban a desechar al Señor Jesús, porque ellos eran ovejas de ese mismo redil, eran ciudadanos de aquel reino, no del reino de Cristo. No querían escudriñar la Escritura. En el tiempo de la cosecha, el agricultor podía esperar que un campo le devolviera solamente lo que había invertido en ese terreno. Él iría a cosechar lo que se había sembrado. De manera que si yo siembro algo, eso es lo que voy a cosechar. Si yo hubiera sido negligente en el tiempo de la cosecha, no hubiese sembrado nada, sino unas cuantas cosas, no esperaría recibir mucho, ¿cierto? Porque conforme a lo que yo sembré, eso es lo que voy a recibir. Y por eso dice, y se os añadirá a vosotros. Es decir, lo que tú estás evaluando, eso será lo que tú recibirás. Tú no quieres escuchar la palabra de Dios, sino que quieres escuchar las palabras de personas, de los seres humanos. ¿Qué va a ser Dios que tú escuches? La palabra de los seres humanos. Te va a gustar más los otros, te va a ir para donde los otros y vas a seguir escuchando palabras de seres humanos. Pero si quieres escuchar la palabra de Dios, dices, no, ya bien la Biblia resulta que sí era verdad. Entonces vas a querer seguir escuchando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no fuiste perezoso, sino que tomaste la tarea para escudriñar, para mirar si eso que se está diciendo en realidad es así o no. Pero si yo soy perezoso y digo, no, sí es verdad. Si yo digo eso, entonces no estoy escudriñando nada. ¿Qué voy a recibir? Palabra de Dios, como un poquitico que salga por ahí cuando lees la Biblia. Eso es lo poquitico. Pero si en cambio yo soy diligente y estudio la palabra de Dios, voy a querer escuchar más palabra de Dios. Entonces voy a recibir mucha más palabra de Dios. Es que el rey recompensa a sus siervos. Los que desechan al rey, que reciben fábulas artificiosas, como dice segunda de Pedro. Reciben puro cuento, no producen un fruto. Es decir, son personas que dicen que son creyentes, pero siguen siendo en el fondo las mismas personas que siempre han sido. Pero los que reciben al rey, ¿qué pasa con ellos? Los que escuchan al rey van a recibir más palabra de Dios. Van a recibir más palabra de Dios. El Señor dice, porque al que tiene se le dará. ¿Qué es lo que tiene? Palabra de Dios. Como él está escuchando palabra de Dios, él está recibiendo palabra de Dios. ¿Pero por qué escucha palabra de Dios? Porque tiene una fe verdadera. Tiene una fe verdadera. Si yo tengo una fe verdadera y escucho palabra de Dios, ¿qué voy a querer después hacer? Seguir escuchando palabra de Dios. Y como voy a seguir escuchando más y más palabra de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Que mi fe se va a incrementar. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como voy a estar escuchando más palabra de Dios y menos palabra de hombre, ¿qué va a pasar? Voy a ser lleno de fe, voy a ser impulsado a ser alguien que ande en fe. Y esa fe va a ser perdurable. De manera que no voy a apartarme del camino del Señor nunca. Porque se me dará todavía más fe para que siga andando en Él. Pues el que tiene se le dará más. Dice Mateo en el texto paralelo a este, Mateo 13:12, que el mismo versículo y al final dice, y tendrá más fe para creer en la palabra de Dios, que con esa fe tenemos más convicción y podemos entonces ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros y obedecerla. Porque si yo voy y me predican cosas que tienen que ver con las cosas de este mundo, como lo bien que me va a ir en este mundo, haciendo esto y esto, me va a ir bien en este mundo.
pero estoy descuidando el reino venidero, estoy descuidando el reino de Dios. Sin embargo, si yo me enfoco en el reino de Dios, voy a recibir la fe que viene de Dios, y las cosas de este mundo que van a ser para mí una añadidura. Dios me lo va a dar de añadidura, porque yo no voy a estar buscando las cosas de este mundo, sino que ¿qué voy a estar buscando? No que el Señor me bendiga, sino que yo llegue a ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que yo sea transformado por completo, que no me contente y diga, que yo no soy tan malo como cuando estaba en el mundo, pero todavía no soy tan bueno como Cristo. Entonces debo seguir avanzando, y aunque nunca llegue al nivel de Cristo, voy a tratar y tratar y tratar de asemejarme a Él lo más que pueda. ¿Por qué? Porque tengo palabra de Dios y Dios me da fe para ello. Por eso el mismo Señor manda en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? No te amoldes a como piensan las personas de este siglo, la gente de este mundo. La gente de este mundo se preocupa por las cosas de este mundo. Se preocupa por el que va a comer, el que va a vestir, que si está enfermo, que si no tiene plata. Entonces, en vez de pensar, no, Dios dame esto, Dios dame dinero, Dios dame salud. Pero el que es de Dios, ¿qué pide? Dios, enséñame a ser un hombre que te agrade a ti. Enséñame a ser un buen padre, un buen esposo, un verdadero hijo tuyo. Una persona que demuestre que en realidad Cristo está en mí. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Nuestro entendimiento cómo se renueva? Con el conocimiento de la palabra de Dios, para que comprobéis, o sea, para que nosotros mismos nos demos cuenta cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, para que sea conformado a la imagen de Cristo. No te amoldes al mundo, sino procura llenarte de Cristo para que cada día seas más semejante a Cristo. Esa es la gran recompensa que Dios tiene para los que le creen, que sean cada día más semejantes a su Hijo. Porque si yo amo este mundo, que el Señor me dé muchas cosas materiales o mucha salud física, eso se va a acabar el día que me muera. Y cuando esté allá, cuando esté en el cielo, no voy a tener nada de eso. Entonces, ¿para qué quiero estar allá? Sin embargo, si yo soy conformado a la imagen de Cristo, ¿qué va a ser lo que yo más voy a amar? A Cristo. Y lo que más voy a querer va a ser estar en el cielo para poder estar siempre con Cristo. Como decía el hermano en su predicación, el cielo no es cielo porque vayamos a estar en calles de oro y tengamos mares de cristal. Es porque vamos a estar con Dios cara a cara. Vamos a estar con Dios, vamos a poder deleitarnos en Él. Y para poder estar en su presencia hay que ser santo, como Cristo es santo. Y eso solamente se logra mediante la palabra de Dios. Cuando Cristo crece en nosotros y el mundo muere en nosotros. Ahora, con respecto a los que no creen, Él les dice, y al que no tiene, a uno que tiene, se le quitará. ¿Cómo así que al que no tiene, a uno que tiene, se le quitará? ¿Cómo así? Bueno, pongamos de ejemplo a alguien que está aprendiendo a tocar piano. Está aprendiendo a tocar piano, según unos videos en YouTube de cómo se toca X o Y canción y toca las canciones. Está en el piano. Pero después ya se aburre del piano y pasa mucho tiempo. Cuando quiere volver a tocar piano, ni de lo poquito que se aprendió se va a acordar, porque aún lo poquito que él creía que tenía lo va a perder, que en realidad nunca lo tuvo, porque uno no sabe tocar piano porque sabe una que otra canción que vio en YouTube, sino que sabe constantemente con la práctica, porque constantemente está llenándose de información acerca de eso y está practicando. ¿Cómo soy un verdadero creyente? Si practico la palabra de Dios, si practico lo que allí está dicho, lo que ahí se está diciendo. Al principio, ¿qué va a hacer? Va a ser muy difícil, como si estuviera tocando el piano, una bulla ahí que no la entiende nadie. Pero si sigo practicando, voy a ir mejorando. Eso es lo que es la vida del creyente. El que no es creyente, como tiene una fe superficial, le emocionó todo, o tiene una fe mundana, sí, listo. Pero como no siguió escuchando la palabra de Dios, porque esas personas surgen debido a la predicación de la palabra de Dios. O sea, ellos escucharon la palabra de Dios en un principio. La semilla fue en su corazón. La semilla llegó a su corazón, pero como no quisieron la semilla, ya no volvieron a escuchar más palabra de Dios. Esa poquita palabra de Dios que hay en su corazón, ¿qué pasa con ella? Se es quitada. De manera que la poca fe que tenía también se le quita. A la persona se le quita la fe que tiene. Entonces dice, no, es que se fue de la iglesia, ya se apartó de los caminos del Señor. Es que nunca estuvo en los caminos del Señor.
Nunca estuvo en los caminos del Señor porque nunca tuvo una fe verdadera. Su fe fue o superficial o mundana. Era una persona que aparentaba ser cristiana o que se creía que era cristiana, pero que en realidad no era cristiana porque no practicaba el cristianismo. No practicaba lo que la Biblia decía. Y como no seguía escuchando, como nada más escuchó la Biblia una vez o una vez cada tanto tiempo, ¿qué pasó con esa fe que esa persona tenía? Se la apagó, se le fue quitada su fe por completo. Eso es lo que les pasa. Al final no tendrán nada. Estas personas que nos dice aquí el versículo, son personas que creían que tenían una vida espiritual. El verdadero creyente tiene una vida espiritual porque como escucha la palabra de Dios, recibe fe, la fe permite que el Espíritu Santo mora en él y viva en él. Tiene una vida espiritual, eso le permite acercarse a Dios constantemente. Pero si la persona viene, no escucha la palabra de Dios, no se percata que lo que le estén enseñando sea palabra de Dios o no, le da lo mismo, sino que simplemente va, ¿qué va a pasar? No tiene una vida espiritual. Estas personas no tienen una vida espiritual, aunque piensen que sí. Estas personas pueden decir, yo conozco a Dios, pero no viven como personas que conocen a Dios. Con sus obras niegan a Dios, igual que los fariseos. Los fariseos decían que conocían a Dios, pero el Señor les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque él ha sido asesino desde el principio, y ustedes quieren hacer lo que él dice. Quieren hacer lo que él hace, y aún así dicen que conocen a Dios. Estas personas, ¿qué pasa? Tienen una fe que es débil y se derrumban. Por eso dicen, se van de la iglesia, se apartan del Señor, porque no escuchaban la voz de Dios, no tenían un cimiento sobre el cual pararse. Su casa no estaba sobre la roca que es Cristo. Su casa no estaba cimentada en la palabra de Dios, sino que estaba cimentada en algo que le dijeron. De pronto le gustaba a alguien, de pronto le dijeron algo que se iba a sanar y se sanó. Y como ya se sanó, ya no tiene nada que ver con eso y se fue. O dijeron que se iba a hacer rico y se hizo rico y se fue. Y hasta allí le llegó la supuesta fe que tenía, porque no tenía un cimiento para esa fe. No tenía la palabra de Dios enraizada en su corazón. ¿Y qué pasará? Que el día que ellos estén delante de Dios, serán expuestos delante de todas las demás personas. Entonces ellos dirán, cierto, en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera demonios. Judas Iscariote también sanaba enfermos y echaba fuera demonios, porque la Biblia nos dice que el Señor mandó a sus 12 discípulos a que sanaran enfermos y echaran fuera demonios. Y Judas Santo se dice que fue hijo de perdición, era hijo del diablo. Pero aún así él hizo eso. Quiere decir que eso no significa nada. Lo que significa que es el conocimiento de Cristo, que la persona sea formada a la imagen de Cristo. Entonces Cristo los conocerá, porque son sus ovejas. Y él dice, yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Entonces esas personas cuando estén delante de Cristo dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. ¿Y qué les va a decir Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Nunca los he conocido, porque en realidad no querían a Cristo. Por eso dice que aún lo poquito que tenían, que puede ser en ese caso el hecho de sanar enfermos y echar fuera demonios, aún eso les será quitado. Y este apartado de mí es algo público, o sea, como que serán avergonzados delante de todos los presentes en el día del gran juicio final, el día que estén cara a cara delante de Dios, porque decían que eran siervos de Dios. ¿Qué les va a decir Dios que son? ¿Qué les va a decir el Señor que son? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces nosotros, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Evaluarnos a nosotros mismos, mirar qué es lo que estamos escuchando. Debemos mirar qué es lo que estamos escuchando. Debemos analizarlo, escudriñarlo. Eso significa que no deben tragarse entero, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Cómo hago yo eso? Muy sencillo. Yo anoto, mientras está predicando, dijo esto y esto, que según él la Biblia dice eso. Y entonces, entre semanas, ¿qué hago? Reviso lo que anoté. Estoy viendo, sí. Sí, la Biblia sí lo dice. No, pero espera, acá se equivocó. De pronto no fue sin querer, fue, como dicen, no sin querer queriendo. Sí, mire, aquí te equivocaste esto, o amigo, yo no entiendo esto, explícamelo mejor, porque yo no entendí lo que tú predicaste.
Pero muchas veces nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios y a veces hasta nos dormimos porque nos entra por un oído y no sale por el otro. No meditamos en ella, no meditamos en la palabra de Dios. Nosotros debiéramos tener presente que si el domingo escuchamos la palabra del Señor en la iglesia, debiéramos meditarla, no simplemente, el domingo predicamos. ¿Qué predicamos? Segunda de Pedro, algo sobre la Biblia, sobre la palabra profética más segura. ¿Pero qué? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Qué aprendiste de eso? Eso pasa. ¿Por qué? Porque la persona no escudriña la Escritura. Debe escudriñar la Escritura. Si no anota, entonces debe buscar otra forma. Nosotros estamos ahora grabando. Bueno, revisar las grabaciones, escuchar otra vez y meditar. Lo que aprendí de lo que se enseñó el domingo fue esto. Como yo lo aprendí, voy a tratar de ponerlo en práctica. Y si no puedo, le pido al Señor que me ayude a hacerlo. Le pido al Señor que me ayude a hacerlo. Los que no son siervos de Dios, los que no son ciudadanos del reino, ¿qué hacen? Escuchan la palabra de Dios, pero como no les gustó lo que se dijo, no quieren tocarse además del asunto. Y más nunca vuelven a escuchar nada de eso, ni escudriñan eso, ni nada, sino que simplemente son selectivos. Y dicen, no, eso yo no lo voy a escuchar más. No lo voy a escuchar más porque me puede contaminar, por decir algo. Pero no están analizando como hicieron los cristianos de Berea. No están analizando. Hay personas que hasta vienen y arrancan hojas de la Biblia, o tachan hojas de la Biblia y dicen, esto no me gusta a mí. Ahí estoy siendo selectivo. Si yo estoy siendo selectivo, entonces no estoy escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que Él me quiere decir, no la que yo quiera escuchar. Si Dios me va a regañar, debo aceptarlo. O sea, así como acepto que Dios me bendiga, también debo aceptar sus amonestaciones. Así como digo, veo que hay cosas en la Biblia que me agradan, aún si hay cosas que no me agradan, ¿qué debo hacer? Escudriñarlas para ver si en realidad es que yo estoy entendiendo mal o eso es así. Porque si es así, entonces yo debo moldarme a lo que allí dice. No negarlo y decir esto no, a mí no me parece esto, porque tal lo cual lo dijo, o porque dicen que es así. Así actúan los que no son ciudadanos del reino. Así que debemos tener cuidado si de pronto en nuestro corazón hacemos eso. Si de pronto en nuestro corazón, porque de pronto si venimos y nos sentamos, pero como va a predicar fulanito y va a decir esto y aquello, entonces me hago sordo. Está hablando y está bla, no estoy prestando atención a lo que está diciendo. Estoy pensando de pronto en lo que voy a hacer cuando llegue a la casa, estoy pensando en la comida, estoy pensando en la novela, estoy pensando en esto, en aquello, pero no estoy pensando en la palabra de Dios. El que te dio, mira la palabra de Dios y se queda pensando en ella. Si es posible, todo el día de hoy y el día de mañana. Y va analizando qué es lo que puede aprender de ello. Y es que esto es responsabilidad de nosotros como creyentes. Pero también es una característica porque es algo que Dios da. Dios es el que hace que pase, porque Dios es el que coloca en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios el que lo coloca. Por eso, en el capítulo final de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 11, dice el Señor, el que es injusto, sea injusto todavía. No dice arrepiéntase, ahí ya no. Porque ¿quién es el que es injusto? El que se cree que es justo, no lo es. Dice, siga siendo injusto, siga así. Como decía el peladito que no quiere hacer las tareas y el profesor quiere que pierda el año. Siga así, sigue así. Sigue siendo todo lo malo que tú haces. Al final cuando se acabe el año vas a ver. Así le dice el Señor. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Sigue haciendo, o sea, lo estás haciendo, sigue haciéndolo y seguirás haciéndolo después. Y luego dice, y el que es justo, practique, no escuche solamente, escuche y practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Todavía, ese todavía implica el más. O sea, sí debe seguir haciendo. Mi objetivo puede ser, eso de la santidad solo lo escuché yo al principio, pero ya ahora hay otras cosas más importantes, de mayor nivel, que debo aprender. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que debes escuchar el Evangelio para que seas todavía más santo. La meta del creyente es ser todavía más justo y más santo. Quiere decir que todavía le falta, pero sigue en el camino. El otro, como está haciendo lo malo, que le dice, sigue así. Sigue siendo todo lo injusto y tú lo malo que tú eres, que algún día me vas a tener que dar cuenta. Así no se arrepentirá como hizo con los fariseos. Eso es lo que él le hizo a los fariseos. Por eso dice que hablaba en parábola, para que los fariseos siguieran siendo injustos todavía y los discípulos fueran justos todavía más. Él los estaba dividiendo, él los está dejando, porque él es soberano.
Nuestro deber entonces corresponde examinarnos a nosotros mismos y ver a qué grupo pertenecemos. Porque si estamos en el grupo de los injustos y nos damos cuenta de que estamos en el grupo de los injustos, porque Dios mismo hace que nos demos cuenta. Está diciendo, ya no seas más así, arrepiéntete. Y sé santo, y sé justo. Porque a los tales Dios los ayuda. No los deja solos, sino que escuchan la palabra de Dios y reciben al Espíritu Santo. No pensemos que porque una persona tiene una fe mundana, ya está perdido. Sino que como sigue en la iglesia y sigue escuchando la palabra de Dios, eventualmente puede llegar, si el Señor quiere, abrirle los ojos para que desarrolle una fe verdadera. Porque la fe equivocada es lo mismo que el no tener fe. La fe superficial y la fe mundana es lo mismo que el que no tiene fe. Aun si se sabe toda la Biblia de memoria, es lo mismo que los no creyentes. Así que examinémonos a nosotros mismos para ver si es que en realidad estamos. Vamos a orar.